Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando por YouTube. Hoy martes 6 de julio del año 2021 vamos a continuar con nuestra iniciación al estudio del Nuevo Testamento y ayer lunes empezamos con la epístola a los Hebreos. Acuérdense, esto solamente es una iniciación, o sea, ni siquiera una introducción que podría ser más profunda. Pero nos tomamos esta semana para ir un poquito despacio sobre esta epístola a los Hebreos. Y voy a empezar en el día de hoy por el primer versículo, ¿sí? Acuérdense, es una iniciación, así que no van a encontrar nada exegético profundo acá. Empieza diciendo el capítulo 1, versículo 1, dice: Dios ha hablado por su Hijo. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso y voy a dar algunos capítulos, no más capaz que vaya hasta el 5 o a la mitad del 6, a grandes rasgos. Acuérdense, vuelvo a hacerle acordar, esta carta fue escrita a cristianos que eran judíos y eran perseguidos. ¿Por qué? Por otros judíos incrédulos, por causa de la fe. Yo estuve hablando que si usted es un cristiano verdadero, no un simple profesante nomás, que se pone la camiseta y después se la saca cuando quiere, lo que hablábamos ayer. No, usted es un cristiano, usted va a ser perseguido, no va a ser querido. ¿Por qué? Porque usted tiene otra naturaleza y no es que anda en busca de pelea con las personas, es que es como Cristo. Al mostrar lo que es Cristo a las personas les molesta simplemente eso. Entonces, ¿qué sucede? Esta gente empezó a padecer y muchos de ellos no eran cristianos, y eso es lo que vemos en esta epístola. Y algunos estaban extrañando todo eso, esplendor y la grandeza y las ceremonias del templo. Como muchos cristianos están acostumbrados a grandes iglesias, comodidad, esplendor, música. No hay persecución ahí. Cada uno hace lo que quiere y vive como quiere. Bueno, muchos de ellos también vivían como vimos el sábado, si ustedes estuvieron escuchando el Salmo, donde vino un juicio de Dios sobre esta gente que se decía justa y lo que de verdad vivían una vida para el Señor, y los otros que se decían que eran de Israel pero no eran. Y vino un juicio, Dios hizo una separación al fin y al cabo. Bueno, acá lo mismo, hay gente que está mezclada y algunos extrañaban todas esas ceremonias del templo y todas esas cosas religiosas visibles, pero ¿qué sucede? No tenían que pagar como escribió un escritor hace muchísimo tiempo, una gracia barata, o sea, sin ofender lo que dice gracia barata, el buen entendido, poca palabra. Ellos no necesitaban padecer y sufrir nada, y no es que se andan buscando, eso viene a causa de ser cristiano. Así que eso es lo que vimos un poquitito. Y hoy vamos a empezar sobre este primer versículo que leí ahí, el 1, el 2, el 3, el 4, que nos empieza, fíjese, dice así de lleno, dice: Dios habiendo hablado muchas veces, no dice como la otra, Pablo, tal, a la iglesia, no dice nada, así que no sabemos quién es. Pero dice que empieza diciendo: Dios ha hablado por su Hijo. Ahora fíjese que dice que habló Dios de muchas maneras. Se está refiriendo, amado, al Antiguo Testamento, por los padres, los profetas. Pero está diciendo él, ahora no está hablando por su Hijo, ¿sí? Quien constituyó todo. Y él es el resplandor de su gloria. ¿Qué podemos aprender del primer versículo acá? Bueno, aunque el Antiguo Testamento no lo podemos desechar, forma toda parte de la inspiración de las Escrituras, es toda una unidad. ¿Sí? Tendría que estar todo unido. Está mal decir antiguo, nuevo y separarlo. Está todo unido, ¿sí? Pero es importante que eso solamente nos mostraba aquel que iba a venir. Porque ¿cuál es la revelación plena? La plenitud, el pleroma. Esto, el Antiguo Testamento era una sombra. Vamos a decir, no tiene toda la verdad. La verdad final, amado, está completada en Cristo, como dice Colosense. Creo que es estamos completos en él. Entonces, él nos muestra el resplandor de la gloria. Entonces, ¿qué podemos aprender? Él está diciendo a estos hermanos, que muchos había de ahí, de esta iglesia primitiva: mire, ustedes están queriendo volver a los ritualismos,
a esas cosas, están diciendo que por causa de Cristo están padeciendo. Quizás esto no es de Dios. Vio cuando usted sufre y ve que los demás se dicen ser cristianos y vive una vida sincretista entre el mundo y los cristianos y no pasa nada. Bueno, no es así. Hay un juicio. De este lado del sol no se ve, dice Eclesiastés, como no ve castigo el impío, sigue viviendo como no pasa nada, porque no ve castigo. No es que no ve castigo, Dios lo entregó a esa vida directamente. Pero si usted es un cristiano, va a ver que Dios va a estar disciplinando, le va a estar corrigiendo, quizás va a estar, pero escuche, padeciendo por Cristo, no padeciendo por pecados. Porque si usted comete pecado y padece, no va a decir, no, le estoy diciendo padeciendo por Cristo. Usted se apartó para el Señor. Pero esta gente dice, estamos sufriendo por Cristo. Quizás no es de Dios, es esto. ¿Ve? No es así. Es que ellos querían volver a los antiguos rituales. Y le está diciendo, no, eso es una sombra nada más. La verdadera revelación está ahora en Cristo. Cristo, amados, nos revela al Padre. Usted no puede llegar a conocer mucho de Dios, o puede haber algo si va al Antiguo Testamento. Pero la revelación final, como creemos algunos de nosotros, está en el amén que es Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Es ahí donde está la revelación. Y si ustedes se quieren volver a los rituales que tenían sus padres, no es así. Esto todo apuntaba a Cristo. Entonces es lo que le está diciendo. Dios habló en otras épocas y los profetas, pero todo lo que habló era para la venida de su Hijo. Y cuando Cristo vino, que como dicen los evangelios, vino del Padre y Él nos revela al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo, amado. Entonces, ¿para qué quieren volverse a esas viejas prácticas de antes? No sirven de nada volver a construir algo que ya está destruido. No tiene, como usted quiera construir en este mundo que está destinado a la perdición. La gente vive acá como creyendo que va a vivir para siempre. Es así, lamentablemente está cegada. Entonces esta gente quería volver ahí. Y así empieza. Después de esta, ya te tendría que haber cerrado la epístola. Pero él sigue hablando, después de decir esto. Bueno, ven el capítulo 2, yo voy a grandes rasgos, ¿no? Porque él empieza a mostrar la superioridad de Cristo sobre los ángeles, la superioridad de Cristo sobre Moisés, sobre la ley. Todas esas cosas empieza a desarrollar él, a mostrar que Cristo es superior a todas estas cosas, como estábamos viendo en el día de ayer. ¿Se acuerdan que no me da tiempo? Superior a los ángeles, mayor que Moisés, que José, mayor en el sacerdocio. Y bueno, hace todas esas cosas que estuve hablando ayer. Cristo es superior. Otras cosas solamente apuntaban a Cristo. Entonces es importante que puedan entender esto, le está diciendo él. ¿Sí? Y bueno, voy a ir a grandes rasgos. En el capítulo número 3, él empieza a mostrar, ustedes ven que Cristo es superior. Primero, vamos a decir que muestra que el autor de la salvación es Dios por medio de Cristo Jesús, después que Jesús es superior a Moisés, y el otro que y en el capítulo 4, capítulo 3 ya empieza el reposo de Dios y sigue en el capítulo 4. Vamos a hacer eso, que yo creo, no sé si se acuerdan cuando estuve hablando de la confesión bautista del año 1689, estuve hablando del reposo de Dios, el reposo eterno de Dios, algo así, y hablé un poco sobre esto que habla de Hebreo, que ahora hay un reposo. Muchos, más allá que hablan de si es el sábado o el domingo, sabemos que hay un reposo. Y lo que dice el escritor de Hebreo, lo estoy diciendo con mis palabras, de verdad. Tenemos un reposo en él. Porque si hubiera un reposo, el argumento viene así del escritor, a ver si lo puedo explicar con mis palabras. Ustedes buscaban un reposo, aunque en el Antiguo Testamento había un reposo físico, podríamos decir, que la tierra de Canaán, pero también había un reposo espiritual. Y esto es donde todo aquel que esté cansado y cargado, que venga a mí. O sea, puede descansar. ¿De qué? De la carga de la ley, de los pecados. En Cristo hay descanso. Ahora también hay un descanso, podríamos decir, que guardamos, que es el domingo. Cristo murió, resucitó. Ese día nosotros descansamos de las obras, del trabajo, de todas esas cosas que pueden hacer, y tenemos este anticipo del ya y todavía no, del domingo, donde nosotros estamos constantemente en la presencia del Señor. Bueno, eso anticipa, ustedes vamos a ver que lo que diría, bueno, a mí no me da tiempo en esta pequeña explicar ese descanso eterno que se avecina.
Ahora es lo que le está diciendo en este descanso, que si ese descanso hubiera estado, ustedes quieren volver a las cosas viejas, pero ahí no había descanso, o sea, en verdad, solamente hay descanso en Cristo. Si no, usted siempre va a estar ahí, vamos a decir, de alguna forma queriendo entrar por la ley. Y no, el Señor se enojó y no entraron, acuérdese que dice, juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, ¿qué sucede? Él les exhorta, si ustedes están en capítulo 3, capítulo 4, si ustedes están escuchando estas cosas y saben estas cosas, no endurezcan sus corazones, porque miren para atrás, vean sus padres, el Señor se airó, los mató, no es que dijo, ay sí, les voy a tener un... No, Dios los mató, los fulminó, incluso cuando se levantaron lo que sería un pastor, cuando se levanta contra un pastor, Dios los exterminaba directamente. Era Moisés. Cuando se levantaban contra él, Dios, no sé, ustedes vieron la rebelión o la apostasía. Bueno, uno se llamaba Coré, que él dijo, me voy a levantar contra este. ¿Quién eres tú para mandar? Se abrió la tierra, descendieron todos hacia abajo. No pasó no sé cuánto ahí y se volvieron a rebelar otra familia y Dios los volvió a consumir con otra y los mata a todos. Amados, si pasara eso en el día de hoy, muchos no creerían por Cristo. ¿Sabe por qué? Por miedo, por el castigo, por el látigo. Pero Dios no obra así. Hay un juicio final. Entonces dice, fíjense lo que pasó, miren. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan sus corazones porque eso que están queriendo volver a ustedes no salva. Hay salvación solamente en Cristo. Así que escuchen esta palabra que es viva y eficaz. Le dice, que penetra hasta el fondo del espíritu, dice en Hebreos 4:12. No se confíen en eso, no se confíen en el sacerdocio, en esos rituales que se hacían. O no se confíen que el domingo voy a escuchar una prédica. Linda estaba la prédica, pastor, me encantó la prédica. Y después vive la vida hipócritamente, amado. Sea sincero. Uno no nació de nuevo o se tiene que de verdad, porque no es el pastor Sergio Daniel Brito, va a venir Cristo. Y si usted no nació de nuevo, de verdad, acá no hay nadie, y no va a haber ningún Moisés, ni un pastor de su congregación, nadie, usted va a estar. Y si no está el sumo sacerdote que es Cristo, para interceder ante usted, cuando Él le diga, usted quiere aclamar, el Señor sabe que le va a decir, aléjate de mí, nunca te conocí. Entonces, esta gente quería volver a ciertas cosas. ¿Quién le iba a representar a ellos en el día del juicio? Si no habían creído en Cristo. Y creer, amado, no significa solamente, vamos a decir, no solamente un incrédulo que no cree. Ah, sí, yo creí el Evangelio. Un incrédulo puede ser un incrédulo. Usted puede ser el mejor creyente intelectual, el mejor creyente teológico. Hay uno de los mejores teólogos, pero que conoce a Dios. ¿Sabe cuál es su nombre? Se llama Satanás. Él conoce teología, pero no la vive. O sea, ser un teólogo, teo de Dios, y luego conocimiento de Dios. Que usted tenga un profundo conocimiento intelectual y conozca apología y hacer eso no significa que es cristiano. ¿Sabe por qué? Porque sigue teniendo un corazón duro a las cosas de Dios. Usted no es sumiso, usted es rebelde ante el pastor, usted vive como quiere, pero dice ser cristiano. Para esa gente ya empezó el camino de apostasía, negando la fe ya. Y fíjese, no solo va a haber una disciplina, porque disciplina hay para los hijos de Dios, esta gente es entregada directamente, y creen hacer ciertos rituales, como estas personas que volvían al ritualismo de ellos. Creían, como si creemos en Cristo, pero de verdad no vivían una vida conforme. Entonces hay exhortación tras exhortación tras exhortación de este escritor. No vuelvan a esas cosas, por favor, le dice. Ustedes ya tienen conocimiento, versículo 11, deberían comportarse ya como vamos a decir, como verdaderos hombres en la fe y mujeres en la fe. Él le dice eso. Ya tenés necesidad otra vez de volver a repetir estas cosas, dice. Enseñar, ustedes deben ser maestros, didascalos ahí. Y en el capítulo número 6, que voy a hacer una pequeña introducción estos 2 minutos,
Él le dice que ya dejen esas cosas viejas, su vida pasada. Dice, ustedes ya fueron... Y muestra, en este minutito y medio voy a hablar algo, que habían, vamos a decir, ciertas personas que no eran cristianos, que fueron iluminados, ahí Potizo, probaron el don, Dorea, gustaron, ahí nada más. Pero no, ellos no tenían luz propias. Y entonces esta gente, vamos a decir, no era cristiana. Yo ya lo hablé muchas veces, esto lo hice tranquilamente a estas partes de acá. Pero en el versículo 9, fíjese que dice, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablamos así, siendo persuadido de mejores cosas que tienen, que tiene la salvación. Fíjese en el versículo 9 cambia, 6, 9, dice, pero esta gente se está comportando así, ¿sabe por qué? Porque no son del pueblo de Dios. Están dentro del pueblo de Dios, como hablamos el sábado, si usted escuchó el salmo que hablé. Pero no son. ¿Qué tienes tú que hablar de mí? ¿Qué tienes tú que poner tu pacto en mi boca? ¿Quién eres tú? Vives como quieres y te atreves a hablar de mí. Salmo 50. Pero ustedes no, dice. Él los alienta. Y si usted es un cristiano y una cristiana verdadera, no se preocupe. Hay un Redentor que va a hacer justicia con aquellos que viven conforme a lo que Él le dice. Acá no se trata de que soy parte del pueblo de Dios, pertenezco a una iglesia reformada, sé las doctrinas de la gracia, te hago un debate con el tulip, como andan mucho por ahí chicos, jóvenes, creyendo que las doctrinas son para eso. No, amados, no son para eso. Entonces no recaigan como esta gente que creyeron ser cristianos de verdad y todo esto los hizo volver a su vida, porque si no nacen de nuevo van a volver. Mañana, si Dios quiere, vamos a continuar un poquito con más de esta epístola a los hebreos. Que tengan un bonito día.